¿Recuerdas cuando analizabas las palabras que componían las oraciones en primaria? ¿Te gustaba? Yo recuerdo que cuando era niña solía pensar que la sintaxis era quedarse sin taxis y usar el autobús. Ya, no hace falta que se rían. Bueno, el caso es que ahora que soy adulta y estudio la carrera de idiomas modernos en la UCB, la morfología, la sintaxis y la sintagmática representan fundamentos básicos para comprender mejor la gramática de todo idioma. Soy Claudia Contreras, curso Lingüística 1, y en este video nos enfocaremos en realizar el análisis morfosintáctico y sintagmático de 3 oraciones, una simple, una compuesta y una compleja, del idioma español, además de explicar la clasificación de las mismas, para que realices tus análisis de oraciones como todo un profesional. Empecemos. Aquí tenemos una oración simple. El vigilante del centro comercial pedía la documentación a todos los jóvenes. Como vemos, es una oración simple porque solo tiene una cláusula o proposición, solo tiene un predicado, aunque eso lo veremos más adelante. Seguiremos un modelo de análisis estructuralista, es decir, analizaremos primero las unidades más pequeñas en las que podemos separar una oración y luego vamos a las más grandes. Aparecerán ya listo el análisis morfológico en rojo, luego el sintagmático en morado y el sintáctico en verde, y al final la clasificación de la oración en azul. Ahora sí, comenzamos con el análisis morfológico. Uy, y estas cosas que aparecieron en rojo, ¿qué son? Pues no son más que las categorías gramaticales a las que pertenecen todas estas palabras. Pero además de las categorías, tenemos que pensar en la forma y los accidentes gramaticales de las mismas. Comenzamos entonces. El es un artículo definido masculino singular. Vigilante es un sustantivo común concreto masculino y singular. Del es una contracción de la preposición de y del artículo definido masculino singular, el. Centro es un sustantivo común concreto, masculino y singular. Comercial es un adjetivo calificativo, masculino y singular. Pedía es un verbo transitivo, conjugado en la tercera persona del singular, modo indicativo, aspecto imperfectivo, tiempo pretérito. La es un artículo definido, femenino singular. Documentación es un sustantivo común concreto, femenino y singular. A es una preposición. Todos es un adjetivo cuantitativo plural masculino. Esta misma palabra en otras oraciones o contextos funciona como pronombre, pero no es el caso en esta oración y más adelante veremos por qué. Los es un artículo definido masculino plural. Jóvenes es un sustantivo común concreto, masculino y plural. Fácil, ¿verdad? Se parece mucho a lo que hemos visto desde primaria. Ya que tenemos listo el análisis morfológico, pasamos al sintagmático. Incluso una oración simple como esta puede tener muchos sintagmas, e incluso un sintagma entre otros sintagmas, pero que no cunda el pánico, es más fácil de lo que parece. Para identificar un sintagma tenemos que identificar primero su núcleo. Los núcleos de los sintagmas son solamente sustantivos, adjetivos, adverbios o verbos, aunque también hay sintagmas preposicionales, mas ellos no poseen núcleo sino enlace. Al tener nuestro análisis morfológico listo, ya podemos identificar todos esos elementos en la oración y se nos facilita el análisis sintagmático. El primer sintagma que vemos es nominal, el vigilante del centro comercial. Su núcleo es el sustantivo vigilante, el artículo el cumple la función de actualizador y el complemento del nombre es del centro comercial. Luego tenemos un sintagma preposicional, del centro comercial. Los sintagmas preposicionales no tienen núcleo sino enlace y término. En este caso la preposición de es el enlace y el centro comercial el término. Está el sintagma nominal, el centro comercial, que tiene como núcleo el sustantivo centro. El artículo el es el actualizador y el adjetivo comercial es el modificador. El adjetivo comercial es un sintagma adjetival por sí solo. Pedía la documentación a todos los jóvenes. Es un sintagma verbal. Su núcleo es pedía. Aquí tenemos dos objetos. El objeto directo, que es la documentación, y sabemos que es el objeto directo porque le preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué pedía? Y obtenemos como respuesta la documentación. También tenemos el objeto indirecto a todos los jóvenes porque preguntamos ¿a quién pedía la documentación? Y obtuvimos a todos los jóvenes como respuesta. Dentro de ese sintagma verbal tenemos otros sintagmas. La documentación es un sintagma nominal. El núcleo es documentación y el actualizador es el artículo la. A todos los jóvenes es un sintagma preposicional. El enlace es a y el término es todos los jóvenes. Todos los jóvenes es un sintagma nominal. Tiene el modificador todos y el actualizador los y el núcleo jóvenes. Hace un ratito dije que la palabra todos también podía ser un pronombre en ciertas oraciones, pero aquí no cumple esa función, porque no está sustituyendo a un sustantivo que es un... no está sustituyendo a un sustantivo, sino que es un adjetivo cuantitativo que está modificando al sustantivo jóvenes.
que es el que le sigue inmediatamente. De esa manera podemos distinguir ciertos adjetivos que son iguales a los pronombres. Un pronombre en un sintagma cumpliría la función del sustantivo, mientras que un adjetivo siempre iría acompañado por un sustantivo y concordaría en género y número con este. Finalmente, todos es un sintagma adjetival por sí solo. Ahora podemos pasar al análisis sintáctico. En el análisis sintáctico vamos a comenzar buscando cuál es el verbo y cuál es el sujeto. En este caso, el verbo es pedía. Pero nos llama la atención que hay otros dos sustantivos, el vigilante del centro comercial y todos los jóvenes. Más identificamos el sujeto porque quien ejerce la acción del verbo realmente es el vigilante del centro comercial. El otro sustantivo, todos los jóvenes, más bien es objeto indirecto del verbo. Entonces tenemos el sujeto simple expreso, el vigilante del centro comercial. Este sujeto tiene como núcleo el sustantivo vigilante y tiene dos modificadores, uno directo y uno indirecto. El modificador directo es un artículo o adjetivo. En este caso es el artículo el. Y el modificador indirecto lo distinguimos porque siempre debe ir acompañado o unido al sustantivo por medio de una preposición y sería del centro comercial. Identificando el verbo de la oración podemos saber también cuál es el predicado. Este sería un predicado verbal porque el verbo pedía no es un verbo copulativo. El núcleo es el verbo pedía. El objeto directo es la documentación y el objeto indirecto a todos los jóvenes. Ya que identificamos todos los verbos y palabras de la oración, podemos pasar a clasificarla. Sabemos que es una oración simple ya que tiene una sola proposición. Según la intención comunicativa del hablante, esta oración es enunciativa afirmativa ya que está expresando un suceso. La oración está en voz activa ya que el sujeto ejerce directamente la acción del verbo. Es una oración personal ya que posee un sujeto, en este caso es un sujeto expreso. Es una oración predicativa porque tiene un verbo que no es copulativo sino predicativo. Y por último es transitiva porque el verbo pedir en la oración es transitivo y siempre requiere de objeto directo. Y listo, así terminamos el análisis de esta oración. Nada complicado, ¿verdad? Ahora vamos a analizar una oración compuesta coordinada. La diferencia con la oración simple es que tiene dos proposiciones o cláusulas unidas por un nexo en una función coordinante. Pero ambas proposiciones son independientes y cada una tiene sentido completo por sí sola. La oración que analizaremos es nos marcharemos aunque llueve a cántaros. Comenzamos entonces con el análisis morfológico. Nos es el pronombre personal átono de primera persona plural. Marcharemos es un verbo pronominal que está conjugado en primera persona del plural, modo indicativo, aspecto imperfectivo, tiempo futuro. Aunque es una conjunción. Llueve es un verbo impersonal, modo indicativo, aspecto imperfectivo, tiempo presente. A es una preposición y cántaros es un sustantivo común concreto masculino plural. Pero ambas palabras juntas forman una locución adverbial. Una locución es una combinación fija de palabras cuyo significado no se puede deducir a partir de las palabras que la forman y que funciona como si fuera una sola. En este caso, esta conjunción tiene la función de un adverbio. Ya identificados estos elementos, vamos a pasar al análisis sintagmático. Lo primero que nos llama la atención aquí es que no hay sintagma nominal. Lo que sucede es que el sujeto de esta oración es elíptico, pero eso vamos a verlo más adelante. Tenemos entonces que el primer sintagma que se encuentra es verbal. Nos marcharemos. El pronombre átono nos, aunque indica que la persona gramatical es la primera persona del plural, forma parte de la morfología del verbo marcharemos. Y esto es porque en esta sección el verbo marchar es pronominal y siempre va a requerir el uso de un pronombre átono para tener sentido. Dicho pronombre no será ni sustantivo ni objeto directo o indirecto, solamente parte del verbo. La conjunción aunque es simplemente un nexo entre sintagmas. Llueve a cántaros sería otro sintagma verbal. Llueve es el núcleo y a cántaros, que como ya expliqué es una locución adverbial, sería el complemento circunstancial de modo. Los complementos circunstanciales no modifican en esencia la estructura o sentido de una oración, pero se usan para matizar el verbo o agregar más información que complemente la acción del mismo. No confundamos a cántaros con un sintagma preposicional, ya que como expliqué, por tratarse de una locución adverbial, el sintagma sería adverbial. Ahora sí, pasamos al análisis sintáctico. En las oraciones compuestas debemos delimitar cuáles son las dos proposiciones, y para ello vamos a localizar primero los verbos. Aquí los verbos serían nos marcharemos y llueve. Tenemos entonces que nos marcharemos es la proposición 1, mientras que llueve a cántaros es la proposición 2. Analizamos por separado el predicado y el sujeto de cada una de ellas entonces.
Nos marcharemos tiene un sujeto elíptico, que sería nosotros, y es un predicado verbal. La conjunción aunque es un nexo que le da a ambas proposiciones una relación de oposición. La segunda proposición, llueve a cántaros, no posee sujeto, ya que el verbo es llueve, que es impersonal. Es simplemente un predicado verbal cuyo núcleo es llueve y el complemento circunstancial de modo es la locución adverbial a cántaros. Todo esto nos ayudará a comprender la clasificación de esta oración. Es una oración compuesta coordinada y la conjunción aunque establece entre ambas cláusulas una relación de oposición, por lo que es una oración adversativa. Es enunciativa afirmativa ya que informa de un suceso, está en voz activa porque el sujeto, aunque es elíptico, ejerce la acción del verbo marcharse. La presencia del verbo pronominal marcharemos convierte a esta oración en una oración pronominal. Es personal, aunque una de las preposiciones es impersonal porque de igual manera la oración posee un sujeto elíptico. Es intransitiva porque ambos verbos de la oración son intransitivos y no necesitan de objeto directo. Y por último es predicativa, ya que ninguno de los dos verbos es copulativo. Y listo el análisis de esta oración compuesta. Pasemos al último análisis del video, el análisis de una oración compleja subordinada. Las oraciones complejas tienen dos cláusulas o proposiciones al igual que las compuestas, pero lo que las distingue es que las cláusulas de las oraciones complejas son dependientes entre sí para tener sentido completo, o que solo una de las cláusulas podría tener sentido completo por sí misma y la segunda dependería de ella. Entonces tenemos aquí la oración, en cuanto lo hagas, me llamas por teléfono. Comencemos con el análisis morfológico. En es una preposición. Cuanto es un adverbio de cantidad. Ambos forman la locución conjuntiva temporal en cuanto. Lo es un pronombre neutro átono. Hagas es un verbo transitivo conjugado en segunda persona del singular, modo indicativo, aspecto imperfectivo, tiempo presente. Me es un pronombre personal átono, primera persona del singular. Llamas es un verbo transitivo conjugado en segunda persona del singular, modo indicativo, aspecto imperfectivo, tiempo presente. Por es una preposición y teléfono es un sustantivo común concreto masculino singular. Ahora pasaremos al análisis sintagmático. Al igual que en la oración compuesta que ya analizamos, el sujeto es elíptico. Comenzamos con un sintagma verbal, en cuanto lo hagas. El núcleo es el verbo hagas. El pronombre átono lo, como acompaña a un verbo que no es pronominal sino transitivo, es el objeto directo. Y la locución conjuntiva temporal en cuanto es el complemento circunstancial de tiempo. En cuanto también cumple la función de nexo entre ambas proposiciones. Expresa una relación de subordinación, ya que la acción del verbo hacer debe completarse antes que la acción principal llamar. Lo es un sintagma nominal. Si bien es un pronombre átono, como cumple la función de objeto directo del verbo, se entiende que se encuentra sustituyendo a un sustantivo. Me llamas por teléfono es un sintagma verbal. Su núcleo es llamas, como el verbo llamas en esta sección es transitivo, el pronombre átono me es el objeto directo. Y por teléfono es el complemento circunstancial de instrumento, ya que indica el instrumento usado para completar la acción del verbo. Me es un sintagma nominal porque es el mismo caso del pronombre átono lo, que también se encuentra en esta oración. Por teléfono es un sintagma preposicional, el enlace es por y el término es teléfono. Teléfono es un sintagma nominal por sí solo. Listo el análisis sintagmático, pasemos al sintáctico. Nuevamente, como en la oración compuesta, delimitamos cuáles son las dos proposiciones, localizando primero los verbos. Hagas y llamas serían los dos verbos en esta oración. La proposición 1 sería en cuanto lo hagas y la proposición 2 es me llamas por teléfono. La primera proposición en cuanto lo hagas tiene el sujeto elíptico que sería tú y es un predicado verbal. El núcleo es hagas, el objeto directo lo y el complemento circunstancial de tiempo es en cuanto. La segunda proposición igualmente tiene un sujeto elíptico que sería tú y el predicado verbal es me llamas por teléfono. El núcleo es llamas, el objeto directo es me y el complemento circunstancial de instrumento es por teléfono. Ahora, con toda esta información, clasifiquemos la oración. Es una oración compleja y la primera proposición está unida a la segunda en una relación de subordinación, por lo que es una oración subordinada. Es imperativa ya que expresa una orden o unas instrucciones. Está en voz activa ya que el sujeto, aunque es elíptico, ejerce la acción del verbo. Es transitiva porque ambos verbos necesitan objeto directo. Es personal ya que tiene sujeto aunque esté elíptico.
Y por último, es predicativa, ya que ninguno de los dos verbos es copulativo. Y bien, hemos terminado con el análisis de las 3 oraciones. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y que les sea de utilidad para sus propios análisis. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!